Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a otra clase de física. ¿Te has preguntado por qué cuando lanzamos los cuerpos hacia arriba llegan a una determinada altura y luego regresan? O por ejemplo, cuando lanzamos los objetos hacia abajo llegan con una velocidad mucho más grande que al inicio. Hoy vamos a estudiar el lanzamiento vertical. Bienvenidos al conocimiento. Vamos a empezar entonces a descubrir el mundo del lanzamiento vertical. ¿Qué es un lanzamiento vertical? Bueno, el lanzamiento vertical es un movimiento rectilíneo uniforme variado. Y ahora, ¿de qué me sirve eso? ¿Qué quiere decir cada una de estas palabras? Movimiento, porque hay un cambio de posición. Rectilíneo, porque la trayectoria que va a dibujar el cuerpo es una línea recta a lo largo del eje vertical. Uniforme, porque la aceleración es constante. ¿Y quién es la aceleración? ¡Voilà! Lo subrayo aquí. La aceleración de gravedad. ¿Y qué valor le vamos a dar a la aceleración de gravedad? Pues el valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Y por qué es variado? Porque cambia la velocidad. Sí, cambia la velocidad ya sea de manera positiva o de manera negativa. ¿Cómo sabemos cuándo cambia de manera positiva y cuándo cambia de manera negativa? Bueno, con el lanzamiento vertical hacia arriba y cuando vamos a llamar el lanzamiento vertical hacia abajo. Dos tipos de lanzamiento vertical van a hacer posible ese cambio de la velocidad. Entonces, vamos a recordar, antes de hablar de los lanzamientos verticales, los tipos de movimientos rectilíneos uniformemente variados, que eran dos. Los MRUA o movimientos rectilíneos uniformemente acelerados o los MRUR, los movimientos rectilíneos uniformemente retardados. Los MRUA, ¿cuáles son o qué son? Vamos a recordar. Movimiento es cambio de posición. Rectilíneo es porque describe una trayectoria en línea recta. Uniforme porque va a tener una aceleración constante. Pero no cualquier aceleración. La aceleración va a ser positiva, lo que implica que va a haber un incremento de la velocidad. Bien, el movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Movimiento, cambio de posición. Rectilíneo, porque su trayectoria es una línea recta. Uniforme, porque va a tener la aceleración constante. Pero ¿cómo va a ser la aceleración de un MRUR? Sí, lo tienes. Es una aceleración negativa. ¿Por qué va a ser variado? Porque va a disminuir su velocidad. Bien, vamos entonces a empezar a ver el lanzamiento vertical hacia abajo. ¿Qué características tiene el lanzamiento vertical hacia abajo? Número 1. Parte desde una altura que llamaremos Y. Número 2. Parte de una velocidad inicial el cuerpo, lo que implica que va a nacer o se va a originar este movimiento con una fuerza que uno le va a aplicar. Entonces, como todo movimiento de lanzamiento vertical, este va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero ¿cuál es el que va a estar dentro del lanzamiento vertical hacia abajo? Lo anoto. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué acelerado? Bueno, porque la aceleración de gravedad en este movimiento está a favor. Nos está ayudando a que el cuerpo descienda y por lo tanto vamos a tener un incremento de la velocidad. Entonces, ahora bien, ponte tú que estás en tu casa, ahora tú estás aquí de científico, todo chévere, y de repente tú quieres averiguar, no sé, a qué velocidad
llega un móvil con un lanzamiento vertical hacia abajo después de cierto tiempo en que yo lancé el cuerpo? Bueno, existen expresiones matemáticas que nos van a permitir predecir en el lanzamiento vertical hacia abajo el movimiento o ciertas variables que describen al movimiento. Entonces, la primera, esta expresión matemática que vemos aquí. Bien, la primera nos dice la rapidez que lleva el móvil en un instante de tiempo determinado es igual a la rapidez inicial más la aceleración de gravedad por el instante de tiempo que yo quiero averiguar la velocidad que lleva en ese momento. Por ejemplo, si yo quisiera saber a los 2 segundos qué rapidez lleva el móvil, bueno, yo sustituiría los 2 segundos en esta expresión matemática que vemos aquí con la velocidad inicial, que también eso tiene que ser un dato por lo general, y la aceleración de gravedad, que la vamos a tomar como, sí, lo dijiste muy bien, 9,8 metros por segundo al cuadrado. La siguiente expresión matemática también nos va a permitir saber a qué rapidez va el móvil. Sin embargo, en vez de explicar en función del tiempo, vamos a explicarlo en función de la altura recorrida. Si yo, por ejemplo, llevo recorrido 5 metros de bajada, entonces yo voy a poder calcular la velocidad en función de esta expresión matemática que nos dice velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración de gravedad por la distancia recorrida. Por último, tenemos esta expresión matemática que nos va a permitir describir o predecir la distancia recorrida por el móvil según el tiempo que lleva en movimiento del lanzamiento vertical. En este caso, yo podría leer esta expresión matemática como la distancia recorrida es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración de gravedad por tiempo al cuadrado. Es decir, que si yo quisiera saber por lo menos a los 4 segundos cómo se mueve o a qué distancia se mueve el móvil, entonces yo puedo agarrar y sustituir en donde está la variable tiempo los 3 segundos y poder predecir cuánta distancia he recorrido. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos que hay 2 tipos de lanzamiento vertical, el que va hacia arriba y el que va hacia abajo.